Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me imagino que así como yo me siento, ya con mucha gratitud, con gozo a nuestro Dios y anhelando esa palabra viva, eficaz, que va a cumplir el propósito para el cual hoy Dios la va a enviar a la vida de todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza número 2. Recuerden que estamos conociendo a Cristo, el modelo, pero estamos en un área específica de su vida, conociendo su carácter. Hoy vamos a ver una enseñanza que de verdad estoy fascinada con la palabra de Dios, el entender cada día más lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, porque Él es Dios vivo. Hay mucho que expresar en esta enseñanza, pero sé que el tiempo es muy importante porque también las redes sociales, YouTube, marca un tiempo específico. Entonces, quisiera de verdad que pudiéramos hablar a cada detalle a profundidad, pero con la guianza del Espíritu Santo, con la palabra de sabiduría que Dios me ha dado, estaré transmitiéndoles lo más claro posible esta palabra del Señor. La enseñanza número 2 dice: el propósito de Cristo al revelarnos al Padre. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho desde la eternidad hasta la eternidad tiene un propósito. Él no hace las cosas solo por hacerlas, ni tampoco porque se le ocurran, sino que tiene un fundamento, y esto lo más tremendo es que tiene un fundamento de impacto para nuestras vidas, para nuestras familias, para las naciones, para toda su creación, pero es para toda la eternidad. Muchas veces relacionamos la eternidad como lo futuro, lo que viene, pero la eternidad es desde el principio hasta el fin. Eso significa que desde ya debemos de estar gozando de esa eternidad, de ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas para reflexionar. La número 1, por favor, envíenme su respuesta. Aniluz, ¿conoces con qué propósito Cristo nos reveló al Padre? La número 2, ¿en qué medida crees que conoces la persona de Cristo? Julio, espero esta respuesta, por favor. Y la número 3 la voy a direccionar, por favor, para hermana Ángeles. ¿Conoces la forma en que tú puedes revelar a la persona de Cristo? Bueno, muchas gracias. Sé que puntualmente estaremos enviando nuestras respuestas. Tenemos un texto a memorizar, texto de la palabra de Dios, de la palabra que debemos de tener dentro de nuestro ser, porque es vida y el conocer lo que Dios dice nos vivifica. Esa escritura está en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Y la palabra de Dios dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que nos ha llamado es santo y nos dice: sed también vosotros santos. Es una orden de parte de Dios, no es opcional. Cuando nosotros ya estamos conociendo que la expresión de nuestro Padre es la santidad, que tiene que ver con su estilo de vida, con su forma de ser, ya conocimos en el manual pasado a la persona de Cristo y ahorita estamos conociendo su carácter. Entonces, por eso sabemos que sí es posible, porque Dios lo dice y todo lo que Dios dice es verdadero. Perdón. Gracias a mi cuñada Ami porque me regaló esta taza que me encantó. Es una bendición poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Nuestro contenido de la lección, fíjense desde aquí cómo el Señor empieza a manifestarse. La vida de Jesucristo no es para que tengamos un dato histórico o solamente para admirarlo
mucho menos para tener solo conocimiento de Él. Por supuesto que causa impacto el conocer todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Pero desde aquí nos marca un parámetro, que la vida de Jesús tiene un propósito. No es solo un dato histórico, no es solo para que nos admiremos y veamos su grandeza, ni tampoco para que solo tengamos conocimiento de Él. Jesucristo, con su estilo de vida, nos revela al Padre para que seamos como Él. ¿Vemos el propósito? Propósito de Cristo al revelarnos al Padre, aquí lo vemos. Con su estilo de vida nos revela al Padre para que seamos como Él, como el Padre, como Jesús, porque Él es como el Padre. Si queremos saber qué es lo que el Padre quiere de nosotros, debemos de ver a la persona de Jesucristo. No perdamos más tiempo, no tomemos otros caminos. Es muy claro que si nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere, veamos a la persona de Jesucristo, pues Él es el modelo de la naturaleza del Padre y Él es quien nos modela cómo debe de ser nuestro estilo de vida. Así Dios lo ha determinado, así está establecido en su palabra. Jesucristo es el modelo por excelencia. Dios tiene un plan y lo ha tenido desde siempre. El plan de Dios consiste en que el hombre tenga su imagen. Ese es el plan que Dios ha tenido desde siempre, que el hombre tenga su imagen. Las Escrituras revelan que Dios en su plan eterno creó a Adán y a Eva con el mismo carácter, fíjense, moral de Él y con las mismas virtudes morales, para que en todas sus descendientes fuera multiplicada esta imagen. Así es como Dios hizo al hombre, así es como Dios lo diseñó. Y si tenemos duda de que Dios lo diga, por favor, o si Dios lo establece, vamos a la Escritura, a Génesis 1:26, y veamos qué es lo que está escrito. Aquí tengo ya mi escritura, ya fui a Génesis, y Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lo que debemos de poner mucha atención aquí es quién lo dijo. Lo dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios no tiene que ver con una apariencia física. La imagen de Dios tiene que ver con el carácter. Cuando se refiere a imagen, de hecho, si vamos a una de las traducciones, nos dice que Dios creó al hombre conforme con su carácter, ¿sí? Para que entendamos, no, pero ¿cómo voy a tener la imagen de Dios? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo me tengo que ver? No. Cuando se refiere a imagen, se refiere a carácter. Cuando nos habla de que también conforme a su semejanza, se refiere a su naturaleza. Por eso es necesario, importante y vital que nosotros nazcamos de nuevo, porque a través del nuevo nacimiento es donde es implantado el ADN de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Vemos aquí que debido al pecado y a la desobediencia, esa imagen se perdió. Desde Adán y Eva, no tenemos que pensar en, me atrevo a decir, tan corto, solo en nosotros,
porque esto es algo que sucedió desde Adán y Eva. A través del pecado de ellos se perdió el carácter de Dios en el ser humano, porque la desobediencia no es parte del carácter de Dios. Recuerdan que leímos arriba que el mismo carácter moral y las mismas virtudes morales de Dios es lo que reflejan el plan de Dios, lo que Él es, lo que da evidencia de su naturaleza. Y por supuesto que la desobediencia no tiene nada que ver con una virtud moral ni con el carácter moral de Dios. Cuando ellos pecan, cuando Adán y Eva pecan, dice la Escritura en Génesis, no tengo la cita, pero que por cuanto un hombre peca, toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios. Entonces se pierde a través del pecado, y esto hizo que el plan de Dios, esto no hizo que el plan de Dios cambiara. Sigue siendo el mismo, que el hombre tenga su imagen. No porque Adán y Eva pecaron, Dios dijo, no, bueno, tengo que cambiar ahora de plan y la humanidad ya está en desobediencia. No. La determinación de Dios siempre ha sido que el hombre sea conforme a su carácter, con su semejanza. Lo que sucede, obviamente, a Dios no se le sale nada de control. Él ya sabía, porque Él estableció todo en el mundo, en los tiempos. Él ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. Él los creó, Él los conoció. Y por eso Él usa a Cristo para enviarlo a la tierra como evidencia de lo que Dios es, de esa pureza, de esa naturaleza perfecta, porque Dios no usó un plan B al enviarnos a Jesucristo. Él lo envía porque está escrito y dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Cristo que Dios va a rescatar lo que se perdió. Pero porque eso ya está establecido, está en su plan, está en su propósito, entonces debemos de entender lo que Cristo ha venido a hacer. Desde que Él vino, Cristo vino a redimirnos para restituir su imagen en sus escogidos. Cuando nos habla de redimirnos, desde aquí debemos de comprender esa palabra. Si no la entendemos, nos quedamos vacíos, nos quedamos deficientes de lo que es la redención que vino a hacer Cristo. Redimir tiene que ver con un intercambio de bienes. Tiene que ver con comprar algo que se había vendido, poseído o obtenido por alguna razón y deja de ser libre. Tiene que ver con estar empeñado o sujeto a algo. Tiene que ver con la recuperación de lo que se poseía. Qué gloriosa obra y qué plan tan perfecto de nuestro Dios. Él nos redime, Él nos vuelve a comprar de nuevo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos vuelve a recuperar a través de su Hijo Jesucristo. Por eso nos habla de que Cristo vino a redimirnos para restituir. Y la restitución tiene que ver con hacer todo nuevo. Y a través de Cristo está escrito que todo es hecho nuevo en nuestras vidas. Nosotros esta restitución solo la podemos experimentar cuando estamos en Cristo y entendemos que fuimos predestinados no solo para ser hijos,
sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si nos habla de ser hechos, significa que no estamos hechos, que necesitamos ser hechos. Y vamos por favor a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Busquemos en nuestra escritura, comprobemos que está escrito, por favor. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó el Señor para ser hechos conforme al carácter de su Hijo. Y por eso ahorita estamos en este tiempo y en este proceso en el cual Dios nos ha introducido para conocer el carácter de Cristo y podamos ser hechos conformes con la forma de el carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos aquí que el plan redentor de Dios en Cristo, el plan redentor de Dios en Cristo es formar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es su plan, que nosotros tengamos el carácter de Cristo. ¿Cómo puede una persona expresar el carácter de Cristo? Lo vamos a saber el día de hoy. Para que una persona pueda expresar el carácter de Cristo, primero tiene que nacer de nuevo. Primero, es el fundamento, es la base, es el inicio del plan de Dios en cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos tener el carácter de Cristo, primero tenemos que nacer de nuevo, porque es ahí donde la vieja naturaleza que heredamos desde Adán y Eva por causa del pecado, muere. Pero es también ahí donde somos sepultados a vida nueva con la genética de Cristo. Leí mal. Pero es también ahí donde somos resucitados a vida nueva con la genética de Cristo, con su misma naturaleza. ¿Dónde está esa palabra? Erika, discipuladora, ¿dónde puedo yo leer que eso es lo que Dios dice? Romanos 6, 4 y 5. Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nosotros nacemos de nuevo, vamos a las aguas a ser bautizados. Bautismo significa introducción, a ser introducidos en las aguas. Sucede lo que está escrito, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando somos introducidos en las aguas, debemos de comprender que así como Cristo murió, nosotros también vamos a ser sepultados para muerte por el bautismo. O sea que ahí morimos a la vieja naturaleza, pero también así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Fíjense, dice, porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tengo un texto aquí que es primera de Juan 1, primer libro de Juan 3:9. Vamos a buscarlo, vamos a la escritura, primera de Juan 3:9, y lo tengo aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento nos da la genética del Padre, y todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque se nos enseña, se nos transmite lo que sucede en el momento del nuevo nacimiento. Y con entendimiento y comprensión nosotros entramos a una vida nueva en Cristo, donde es necesario que ahora conozcamos a la persona de Cristo para que nos ejercitemos y nos hagamos expertos en la expresión de la naturaleza del Padre. Por eso esta palabra nos dice que quien es nacido de Dios no practica el pecado, porque ahora nuestra práctica, nuestro estilo de vida se convierte en una constante expresión de lo que ahora Dios nos ha dado, tal como es Él, su vida expresada a través de nuestra vida. Quiero que leamos también, por favor, segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 5:17. Yo ya dejé seleccionado para que más rápido pudiera llegar a esa porción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es. Las cosas viejas pasaron, atención, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo y de modo que si ahora estamos en Cristo, nueva vida hay ahora en nosotros. Las cosas viejas pasaron y todo, he aquí, son hechas nuevas. Si morimos a la vieja naturaleza, a lo pecaminoso que se nos transmitió desde Adán y Eva a través del nuevo nacimiento, entonces es aquí donde Cristo nos da su genética, su naturaleza, que es incorrompible, que no tiene falta, que no hay nada equivocado en él. Y es por eso que sí podemos con nuestra vida ser como Él es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El propósito del Padre al revelarnos a Jesucristo es que nosotros lo revelemos a Él tal como Cristo lo reveló. Esto significa que con nuestro estilo de vida damos a conocer que Cristo está en nosotros. Ese es el propósito del Padre, siempre lo ha sido, que cada uno de nosotros nos presentemos perfectos en Cristo. Es una orden. Así que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es Dios quien nos predestinó, es Dios quien nos ha llamado a que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La expresión del carácter de Cristo es integral. Definitivamente no puedo ser en unas cosas como Cristo y en otras como yo, como Erika quiere, y en otras como alguien más le dice, porque vamos como que agarrando porciones, consejos, argumentos, situaciones. No, nuestra vida ahora está en Cristo después del nuevo nacimiento, cuando efectuamos en obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. En Juan está que nos es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios.
La expresión del carácter de Cristo es integral. Y eso está escrito en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Por favor, primer libro de Pedro, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que nuestro Dios nos dice. Entonces es una expresión integral. La Escritura es clara cuando nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, pues incluye todo lo que nosotros somos y expresamos. Porque a veces expresamos algo que no somos, porque fingimos, porque aunque se escuche difícil y dura esta palabra, somos hipócritas, somos fingidos, somos de doble ánimo, somos de apariencia, y eso no debe de ser. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos de expresar tanto lo que somos y lo que expresamos con genuinidad, con transparencia en Dios. Cuando expresamos santidad, estamos expresando a Cristo. Por último, vamos a la escritura Efesios 4:24. Efesios 4:24, por favor. Efesios 4:24. Y la escritura, que es la palabra de Dios, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, vestíos, nos tenemos que vestir del nuevo hombre, creado según Dios, con las virtudes morales de Dios, con el carácter moral de Dios, pero para que nos podamos vestir de eso es necesario que seamos enseñados, que seamos formados. Por eso nos habla que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y Dios ha establecido grupos de comunión familiar como este que nosotros tenemos, para que haya discipuladores como lo soy yo, a quienes el Señor ya nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu, su sabiduría, su palabra, para que de esta manera se pueda cumplir su propósito y su plan desde la eternidad hasta la eternidad, se lleve a cabo. Toda nuestra forma de vivir debe de expresar a Cristo. Cuando nos vestimos de Cristo es para expresar su naturaleza y modelarla al mundo. No es para que yo me lo quede, no es para que solamente yo lo viva. Esto es muy claro, es para que se exprese. Cuando, ¿se acuerdan que vimos un versículo que hablaba de irradiar? Cuando algo se irradia, eso se transmite y no se puede detener. Es algo que por naturaleza emana. Cuando nosotros nacemos de nuevo, por naturaleza tiene que salir de nosotros esa substancia, ese irradiar, esa naturaleza que el Padre coloca dentro de nuestro ser. Por último, tengo el texto de Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de Dios es que Cristo esté en nosotros y que tanto en Cristo como en nosotros esté el Padre, porque aquí lo dice, yo en ellos y tú en mí, Cristo en nosotros, su iglesia, el Padre en Cristo, y al estar en Cristo está en su iglesia también, para que seamos perfectos en unidad. Somos uno en Dios, somos uno en Cristo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
La expresión de la naturaleza del Padre en cada uno de nosotros tiene que ver con la expresión del amor de Dios para con nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Padre? Qué gran privilegio, qué gran honra poder ser la expresión, no solo porque me esfuerzo, solo porque lo aprendo como un texto aprendido así nada más y que al rato se me olvida, no, sino porque a través del nuevo nacimiento adquiero genética y al estar conociendo a través de la Escritura la expresión de la naturaleza del Padre, entonces yo me ejercito, me desarrollo y lo hago como Dios lo ha establecido. Ya estoy viendo el tiempo, no quiero que me vaya a sacar el sistema y voy a dar las directrices, órdenes personales, circunstanciales para el momento, para cada uno de nosotros. La 1, nunca dejes de ver el modelo que es Cristo para vivir como Él vivió. La número 2, aplica la vida de Cristo en tu vida. La base y el fundamento primero es nacer de nuevo, para que una vez teniendo genética yo me pueda estar expresando y desarrollando en la vida de Jesucristo. La número 3, busca la revelación de la persona de Cristo en la intimidad. Está en la Escritura, está en la palabra de Dios y todas estas enseñanzas que Dios prepara de antemano nos forman, nos llevan al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Solamente voy a pedirles, voy a dar números, no voy a leer las preguntas. La número 1, por favor, la respuesta, le pido a hermana Oralia que me dé la respuesta de la pregunta de evaluación. La número 2, la respuesta, por favor, la espero de parte de Yelana. La número 3, la espero de parte de Fanny. La número 4, por favor, Tania. Y por último, la número 5, le voy a pedir a hermana Ángeles que me envíe su respuesta. Les bendigo, les amo, que el Espíritu Santo de Dios continúe fortaleciendo, vivificando y cumpliendo lo que Él ha determinado en sus vidas, así como en la mía también. Dios les bendiga. Hasta pronto.